Ahí es para mí, como decía el doctor Caliguri, primero quiero agradecerle la muy generosa presentación que se me ha hecho y quiero también agradecer la posibilidad de poder estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Razones ajenas a mi, razones ajenas a mi voluntad me impidieron estar ahí, hubiese querido estar, no solo por la parte académica, sino también por la parte social, porque muchas veces, como sucede en la diplomacia en general, es a través de las conversaciones de pasillo, de los cócteles y desde otros lugares donde uno mantiene una mejor comunicación que desde la palestra, ¿no? Pero bueno, normalmente empiezo agradeciendo a la organización del Congreso Panamericano del Protocolo por esta generosa invitación a participar. Agradezco nuevamente la presentación y también agradezco a las autoridades de la Universidad San Pablo T que están y del gobierno de la provincia de Tucumán que están también colaborando activamente en la organización del Congreso. Sé que es la hora de la tarde, conozco la hora de la tarde en Tucumán y uno llega golpeado a esta hora. Así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy a hacer algunas referencias, 4 o 5 referencias a temas que considero importantes respecto a la relevancia que tiene el protocolo en las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y quisiera dejar unos 5 o 10 minutos abiertos a las preguntas que puedan tener los participantes sobre cuestiones de protocolo o sobre otros aspectos que hacen a la diplomacia en general. El protocolo, como la diplomacia, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para la realización de otros fines. Y esos otros fines tienen que ver con la consecución de objetivos de política exterior que se fijan los países y donde la diplomacia y el protocolo actúan como herramientas, como medios procesales para la consecución de esos objetivos. Entonces, esto es importante retener en mente, porque muchas veces erróneamente vamos a escuchar que se habla de la diplomacia de Itamaraty o de la diplomacia de la Casa Blanca o la diplomacia de París o la diplomacia de Londres, y en realidad son expresiones que están mal utilizadas porque en realidad se está haciendo referencia a las políticas exteriores que deciden implementar distintos gobiernos y que se canalizan a través de la diplomacia. No hay que olvidarse que la diplomacia, y así lo dice la Ley de Ministerios de la República Argentina cuando describe las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, es simplemente un ejecutor de las políticas internacionales, de las medidas de política exterior que adopta el Poder Legislativo. Y en ese sentido, en la aplicación y en el juego de la diplomacia, es donde el protocolo cobra una particular relevancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contexto multicultural donde intervienen una diversidad de países, cada uno con su propia cultura, con su propia idiosincrasia, con sus propias particularidades. Y por lo tanto, la importancia del protocolo es que se establece como un canal de comunicación entre estas diversas culturas y ese canal de comunicación a su vez genera cierta previsibilidad, quita incertidumbre. Si yo sé cómo debo comportarme en un ambiente determinado, claramente estoy más seguro de que no voy a cometer errores o que si pudieran existir errores, esos errores van a ser de naturaleza menor. A veces vamos a ver también que ocurren situaciones que generan incidentes protocolares importantes, pero generalmente estos son las excepciones a la regla. Entonces, tenemos, y en este sentido me parece importante mencionar 3 o 4 elementos del protocolo que son esenciales para una mejor realización de las relaciones diplomáticas y de las relaciones consulares. Un elemento que conviene tener presente antes de adentrarnos específicamente en este tema es que las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares en el mundo actual
no son ya más relaciones de Estado a Estado. Si nosotros bien vamos a ver que ha habido un incremento tanto en el número de actores que participan de la agenda internacional como en el número de temas que se tratan en esa agenda internacional. Y cuando hablamos de el incremento de actores, lo que nosotros vamos a ver es que han cobrado relevancia muchos actores que anteriormente no tenían una particular relevancia, como por ejemplo la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de derechos humanos, etc. Entonces, en todos estos casos tenemos nuevos actores y esos nuevos actores están conectados y forman parte de la diplomacia y por lo tanto esto requiere que esos nuevos actores también tengan presente las normas del protocolo para evitar generar incidentes diplomáticos entre los actores que conforman el sistema internacional. Entonces, justamente uno de los objetivos esenciales del protocolo es prevenir los conflictos, prevenir los incidentes. Entonces, cuando nosotros pensamos en el protocolo, y pensamos en el protocolo internacional, y pensamos en un contexto multicultural, nosotros, como les decía recién, vamos a ver que hay gente que viene de distintas idiosincrasias, culturas, idiomas, etc. Entonces, el protocolo funciona como, en cierto modo, como un método de homogeneizar esas relaciones, llevar cierta previsibilidad a esas relaciones, y esto hace que se hayan buscado desde hace cientos de años normas para tratar de homogeneizar las normas de protocolo. Entonces, tal vez el primer elemento que quiero rescatar acá es que, usando una expresión que se viene utilizando frecuentemente en las relaciones internacionales, que es un orden basado en normas, lo que nosotros vamos a ver es que el protocolo es un orden basado en normas. Esas normas vienen desde antiguo y lo que procuran es evitar incidentes que se producían básicamente como consecuencia de peleas por motivos de precedencia entre jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, etc. Entonces, el primer instrumento donde se logra articular cierto consenso en torno a estas normas es el Reglamento de Viena de 1815, que es el que marca el inicio de lo que hoy son las normas protocolares que aplicamos en las relaciones internacionales. Esas normas han sido recogidas, a su vez, por las convenciones de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares de 1963. Básicamente se han aceptado como tales y se han incorporado también costumbres y prácticas que se fueron generando con el correr del tiempo y que contribuyeron a que se conformara un cierto orden que, si bien es un orden estable, también, y este es un segundo elemento que quiero destacar, se trata de un orden flexible. ¿A qué me refiero cuando hablo de un orden flexible? Me refiero a que, si bien existe un marco normativo de naturaleza general, ese marco normativo permite flexibilidades, es decir, permite que los estados introduzcan ciertas particularidades dentro de ese marco general que establecen las convenciones de Viena. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, gestos especiales que puede tener un determinado estado con otro estado cuando se recibe a un presidente, a un rey, una reina, ¿no es cierto? Y en este caso, los estados pueden ir más allá de las normas establecidas por las convenciones y tener tratos especiales con algunos jefes de Estado, jefes de gobierno. Entonces, esto es importante porque no funciona así a la inversa. Lo que yo no puedo hacer, y esto no lo permiten las convenciones de Viena, es discriminar entre
personas que tienen la misma jerarquía. Es decir, por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que el orden de precedencia que se lleva a cabo en un Estado tiene que estar regulado por el orden de llegada del representante diplomático a ese país. Y ese orden de llegada es a su vez el que establece el orden para la presentación de las cartas credenciales y las cartas credenciales, la presentación de cartas credenciales o de las copias de estilo que se presentan a veces ante los ministros de Relaciones Exteriores, es lo que marca el inicio de la función del representante diplomático extranjero y por lo tanto a partir de ahí se sienta un orden de precedencia. Y la convención lo que dice es, tanto en distintos artículos como el 47, 13, prohíbe discriminar entre gente que tiene, entre personas que tienen la misma jerarquía. Entonces, y también discriminar entre países. Pues no se puede, ya quedó abolido desde hace muchos siglos. Esto un hecho de que en las relaciones internacionales es absolutamente visible y es que no todos los países son iguales. Hay algunos estados que tienen mayor gravitación, otros que tienen menos gravitación en el sistema internacional y esto hace que a veces se puedan querer introducir particularidades para reflejar eso. Justamente las convenciones tienden a igualar, a respetar ese principio de igualdad de los estados, de igualdad soberana de los estados. Todos los estados son iguales, cada uno tiene un voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas y esto se refleja en estas convenciones. Por otra parte, los estados muchas veces, cuando yo les hablaba de las flexibilidades y de buscar acomodar ciertas situaciones, por ejemplo, cuando se produjo el funeral de Estado del emperador Hirohito en 1989, el presidente de los Estados Unidos de entonces, George Bush padre, fue. Y George Bush padre y Japón en particular tenían una relación muy estrecha. Pero sin embargo, en el orden protocolar, en el orden de precedencias, George Bush quedaba en una situación medio relegada después de alrededor de 50 otros jefes de Estado. Entonces, Japón decidió crear para esa ocasión en particular un sistema de precedencias que tenía que ver con quién había sido el presidente que había realizado la primera visita a Japón de todos los que estaban asistiendo al funeral. Y en este caso, el primero que lo había hecho era George Bush, y entonces coincidía con el deseo de Japón de ponerlo como primero en el orden de precedencia, y se logró juntar el hambre con las ganas de comer, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es un elemento importante porque lo que hay que tener importancia también hay que tener presente, perdón, es ese tratamiento estándar que se le debe otorgar a todas las personas de una misma jerarquía. Obviamente no tiene la misma jerarquía un presidente que un ministro o que un representante diplomático. Entonces, pero lo que no se puede es discriminar entre personas de una misma jerarquía para otorgarles a uno una determinada situación o no. Por ejemplo, yo he sido testigo acá en Vancouver de una situación desagradable para uno de mis colegas porque durante una comida para el cuerpo consular se decidió sentar a los miembros del cuerpo consular de acuerdo al grado de amistad o afinidad que tenían con el secretario del cuerpo consular, que es un cónsul honorario, no un cónsul de carrera, y cónsules de carrera fueron relegados a otras mesas más alejadas del centro, y esa violación a las normas del protocolo generó un incidente que motivó que este colega mío enviara una carta de protesta al cuerpo consular, carta que no fue respondida y que terminó generando el alejamiento,
este colega que decidió no continuar participando de las actividades del cuerpo consular. Entonces, muchas veces hay que tener una particular atención y prestar especial relevancia a este tipo de cuestiones para evitar justamente que se produzcan este tipo de incidentes. Nosotros lo que vamos a ver es que muchas veces los estados introducen estos gestos especiales, particularidades. Por ejemplo, esto es muy común cuando los estados establecen visitas de estado, visitas oficiales, visitas de trabajo. Vemos que hay distintas categorías de visita. El estado determina, el estado anfitrión determina a quién le otorga una determinada categoría de visita. Por ejemplo, en el Reino Unido solo se hacen 3 visitas de estado por año. Por lo tanto, a mí me tocó coordinar la visita presidencial del presidente argentino al Reino Unido en 1998, que era la primera visita que se hacía desde la presidencia de Frondizi en 1961, es decir, habían pasado 37 años, y era una visita que además venía después del conflicto por la cuestión Malvinas en 1982, y era particularmente sensible. Y en este caso, el protocolo funcionó de una manera tal que evitó que pudiera suscitarse cualquier tipo de incidente protocolar o de naturaleza política, y todo salió perfectamente. Muchas veces, como decía un viejo embajador indio, muchas veces uno ve el cisne que nada graciosamente en el lago, pero lo que no ve es cómo ese cisne patalea debajo del agua para poder moverse y avanzar. Y eso mismo sucede con el protocolo, y es importantísimo que los departamentos, las direcciones de protocolo, hay que destacar el trabajo que ellos realizan, porque es un trabajo que hace que las situaciones transcurran de manera fluida, de manera agradable, y que se susciten este tipo de intereses. Nosotros lo que vamos también a ver es que en algunas ocasiones hay algunos jefes de Estado, como ocurrió con el presidente argentino en 1998, que de alguna manera rompió el protocolo en un momento en que es invitado a almorzar con la entonces reina y su esposo en el Palacio de Buckingham, y uno de los requisitos del protocolo británico era que no se podía tocar físicamente a la otra persona, es decir, no se podía ni estrecharle una mano, sino que había simplemente que saludar con un gesto con la cabeza. Y, y el presidente argentino le puso un poncho a la reina, y por suerte la reina sonrió y el asunto pasó inadvertido. Pero también podría haberse generado una situación conflictiva. Pero muchas veces este rompimiento del protocolo hace que se genere una mayor confianza. Por ejemplo, Indira Gandhi y Margaret Thatcher se conocieron en un funeral de Estado de manera informal, y generaron una gran amistad que hizo que las relaciones entre la India y el Reino Unido fluyeran de una manera muy importante durante la década de los 80, principio de los 90, ¿no? Entonces, finalmente un elemento que quisiera destacar es que es muy importante al momento de aplicar normas protocolares, es decir, porque como yo les decía, hay un marco general, pero después cada estado decide, en función de su propia cultura, idiosincrasia o particularidades, aplicar determinado protocolo a nivel local, y es muy importante tener en cuenta un principio que es esencial a toda la diplomacia de manera transversal, y que es el principio de la reciprocidad. Y obviamente cuando yo recibo un trato particular, más beneficioso, que sí está permitido por la Convención de Viena, la Convención de Viena dice específicamente que yo no puedo discriminar, pero sí puedo otorgar un trato más favorable, es decir, me establece un piso, pero no un techo. Y entonces, en este caso,
Si yo recibo un trato más favorable, lo que tengo que hacer después es reciprocar ese trato más favorable. La falta de reciprocidad incluso puede manifestarse muchos años después, porque, por ejemplo, Churchill había tenido una relación muy estrecha con el presidente Roosevelt y fue durante el periodo que duró la Segunda Guerra Mundial, fue en 7 ocasiones visitó los Estados Unidos. Cada uno de esos viajes los hizo en barco, con lo cual insumía una cantidad de días importantes para ir y volver. Sin embargo, cuando el presidente Roosevelt falleció, Churchill malamente decidió no ir a ese funeral. Y después, a pesar de que se mantuvieron las buenas relaciones, de que Churchill fue recibido con honores en Estados Unidos y demás, cuando Churchill fallece en 1985, los Estados Unidos no envían a un representante de primer nivel, sino que terminan enviando a un miembro de la Corte Suprema de Justicia para atender este funeral. Y estamos hablando de un ejercicio de reciprocidad 20 años después. Sobre todo los países que le otorgan una particular importancia al estatus, le prestan mucha atención a esto. Por eso hay que ser muy cuidadoso con el tema de la reciprocidad. En conclusión, lo que quiero decirles es que las normas de protocolo son muy importantes, están reflejadas en las convenciones de Viena, tienen como sentido facilitar las comunicaciones en un ambiente multicultural y tienen como finalidad otorgar un marco previsible a esas relaciones. Entonces, prestar especial atención al cumplimiento y al respeto de este orden basado en normas es muy importante. Muchas gracias. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que tengan. Excelente todo lo que hemos estado escuchando, más allá de que por ahí Internet, usted sabe, doctor, que nos juega a veces pasaditas de cortarnos un poquito, pero realmente creo que excelente, totalmente didáctico, porque lo que suma el ejemplo, la posibilidad de reflexionar desde la acción, muchas veces nos ayuda a tener una posibilidad más de comprender profundamente este tipo de situaciones. Vamos a preguntar si hay algún tipo de inquietud, de pregunta en la sala. Bien. No tenemos ninguna. Simplemente, estimado doctor Ricardo Redondo, creo que no quedó ninguna duda. Estoy seguro. La docencia se nota pleno, su trabajo docente. Los docentes somos muy de esto de los ejemplos, ¿sí? Para que quede claro, para no que queden dudas, para que no queden situaciones. Agradecerle por el tiempo dispuesto para esto, para este congreso. Agradecerle su predisposición. Decirle en nombre del señor rector que las puertas siempre están abiertas para usted, que siempre es bienvenido y que seguramente, a lo largo de estos caminos volveremos a encontrarnos en el mundo del protocolo para invitarlo otra vez más a que nos acompañe, para invitarlo otra vez más a que nos plantee situaciones para que podamos pensar un poquito, reflexionar en la importancia de esto. Desde el corazón de su tierra hasta allá, le vamos a hacer llegar a través de la universidad y de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Gobierno de Tucumán, su diploma y unos pequeños obsequios que son nuestro tributo de gratitud a su accionar y a su apertura para con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias entonces.